Pregunta 197. De las siguientes técnicas de evaluación de las fobias infantiles, ¿en cuál se presenta el estímulo fóbico de forma gradual? 1. Test de evitación conductual. 2. Prueba de aproximación conductual. 3. Prueba de tolerancia. 4. Desensibilización sistemática. Respuesta correcta, 2. Prueba de aproximación conductual. 198. ¿En cuál de las 4 fases de la respuesta sexual, según Masters y Johnson, 1966, se da un incremento importante de la tensión sexual con elevados niveles de miotonía y vasocongestión? 1. Fase de deseo. 2. Fase de resolución. 3. Fase de meseta o mantenimiento. 4. Fase orgásmica. Respuesta correcta, 3. Fase de meseta o mantenimiento. 199. ¿Cuál es el tratamiento bien establecido, eficacia E1, para el trastorno del deseo sexual hipoactivo femenino? 1. Entrenamiento orgásmico. 2. Terapia sexual y marital. 3. Fármacos. 4. Ningún tratamiento se considera bien establecido. E1. Respuesta correcta, 4. Ningún tratamiento se considera bien establecido. E1. Pregunta 200. ¿Cuál de las siguientes parafilias hace referencia a la excitación sexual intensa y recurrente que implica heces? 1. Coprofilia. 2. Escoptofilia. 3. Urofilia. 4. Clismafilia. Respuesta correcta, 1. Coprofilia. 201. Según la Guía de Tratamientos Psicológicos Eficaces, M. Pérez, para el trastorno de eyaculación precoz, ¿cuál de los siguientes tratamientos no es un tratamiento bien establecido? 1. Parada y arranque. 2. Compresión basilar. 3. Farmacoterapia. 4. Terapia sexual. Respuesta correcta, 4. Terapia sexual. 202. ¿Qué autor diferenció entre esquizofrenia positiva, negativa y mixta? 1. Bleuler. 2. Schneider. 3. Andreasen. 4. Crow. Respuesta correcta, 3. Andreasen. 203. ¿Cuál es una característica del lenguaje de los niños autistas? 1. Comprensión no alterada. 2. Alta frecuencia del lenguaje metafórico. 3. Utilización de gestos para la mayor comprensión del lenguaje. 4. La literalidad. Respuesta correcta, 4. La literalidad. 204. Según el modelo atencional de Douglas, para el trastorno por déficit de atención e hiperactividad, 1. El principal problema del trastorno es la falta de control de la conducta a raíz del déficit motivacional. 2. El tipo de TDAH en el que predomina un déficit de atención podría considerarse un trastorno cualitativamente diferente. 3. Existe un déficit en la motivación extrínseca, influido por la incapacidad para prever las consecuencias de una acción y la expectativa de fracaso. 4. El principal problema es el déficit de atención. Respuesta correcta, 4. El principal problema es el déficit de atención. 205. Según la tipología del grupo de Asendorf, el niño que presenta una baja motivación para acercarse a otros niños y una baja motivación de evitación se corresponde con 1. El niño tímido. 2. El niño rechazado. 3. El niño inhibido. 4. El niño solitario. Respuesta correcta, 4. El niño solitario. 206. Indica la opción incorrecta en relación al trastorno del ritmo cardíaco, sueño o vigilia. DSM-5. 1. En el DSM-4-TR se consideraba un trastorno primario del sueño. 2. En el DSM-4-TR
se consideraba una parasomnia. 3. En el DSM-4 se denominaba trastorno del ritmo circadiano. 4. En el DSM-4-TR se consideraba una disomnia. Respuesta correcta, 2. En el DSM-4-TR se consideraba una parasomnia. 207. ¿Qué tipo de ondas EEG son características del estadio 2 del sueño? 1. Actividad beta. 2. Complejos K. 3. Ondas PGO. 4. Ondas delta. Respuesta correcta, 2. Complejos K. 208. Bower formuló su hipótesis de la dependencia del estado de ánimo en el marco de la teoría de la red asociativa basado en los efectos cognitivos de los estados emocionales. ¿A qué hace referencia concretamente dicha hipótesis? 1. El material memorizado se recuerda siempre mejor si está bajo los efectos de un estado de ánimo positivo, porque es en esas circunstancias cuando se produce un rendimiento óptimo. 2. Bajo el efecto de un determinado estado afectivo existen más posibilidades de recordar aquellos materiales que sean congruentes con este estado afectivo. 3. Los contenidos clasificados como positivos tienden a recordarse mejor siempre, independientemente del estado afectivo de la persona en el momento de la recuperación. 4. El material memorizado se recuerda mejor cuando existe acoplamiento entre las condiciones en las que se aprendió y las condiciones en las que se intenta recuperar. Respuesta correcta, 4. El material memorizado se recuerda mejor cuando existe acoplamiento entre las condiciones en las que se aprendió y las condiciones en las que se intenta recuperar. 209. ¿Cuál de las siguientes situaciones no es una situación típicamente agorafóbica? 1. Cruzar un puente. 2. Estar en espacios cerrados. 3. Estar en casa solo. 4. Estar en lugares públicos y concurridos. Respuesta correcta, 3. Estar en casa solo. 210. ¿Qué modelo etiológico del TOC apunta a dos tipos de vulnerabilidad psicológica y biológica? 1. El modelo de Rachman. 2. El modelo de McFall y Bolesheim. 3. El modelo de Carr. 4. El modelo de Barlow. Respuesta correcta, 4. El modelo de Barlow. 211. A la dificultad persistente por deshacerse de posesiones, independientemente de su valor real, acompañada de una necesidad por guardar cosas, ¿cómo se la denomina? 1. Trastorno por acumulación según el DSM-5. 2. Tricotilomanía según el DSM-5. 3. En el DSM-5 se incluiría dentro del trastorno obsesivo-compulsivo. 4. Trastorno por escoriación según el DSM-5. Respuesta correcta, 1. Trastorno por acumulación según el DSM-5. 212. La ansiedad o preocupación excesiva sobre una amplia gama de acontecimientos de la vida cotidiana, ¿con qué trastorno de ansiedad se corresponde? 1. Trastorno de ansiedad generalizada. 2. Fobia específica. 3. Agorafobia. 4. Trastorno obsesivo de la personalidad. Respuesta correcta, 1. Trastorno de ansiedad generalizada. 213. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones acerca del trastorno de pánico es incorrecta? 1. El trastorno de pánico sin agorafobia es menos incapacitante que el trastorno de pánico con agorafobia. 2. La CIE permite diagnosticar trastorno de pánico con o sin agorafobia. 3. En el trastorno de pánico con agorafobia, los ataques de pánico pueden estar predispuestos por una situación determinada. 4.
La diferencia entre los ataques de pánico en población clínica y no clínica es que en la población clínica estos suelen ser más inesperados. Respuesta correcta, 2. La CIE permite diagnosticar trastorno de pánico con o sin agorafobia. 214. Según el modelo de incubación de la ansiedad de Eysenck, ¿cuándo suele producirse un aumento de la ansiedad en lugar de su extinción? 1. Cuando la exposición es breve y la respuesta muy intensa. 2. Cuando la exposición es prolongada y la respuesta muy intensa. 3. Cuando opera el condicionamiento pavloviano tipo A. 4. Cuando se dan respuestas de evitación que impiden que el sujeto vuelva a ser expuesto a presentaciones del EC. Respuesta correcta, 1. Cuando la exposición es breve y la respuesta muy intensa. 215. Para el diagnóstico de una fobia específica y siguiendo los criterios del DSM-5, ¿es necesario que la persona reconozca que el miedo es excesivo o irracional? 1. Sí, siempre. 2. No, ni los adultos ni los niños. 3. No es necesario en el caso de los niños, pero sí en adultos. 4. No es necesario en el caso de los adultos, pero sí en niños. Respuesta correcta, 2. No, ni los adultos ni los niños. 216. ¿En la esquizofrenia a qué se refiere Jaspers cuando habla de proceso? 1. Al conjunto de fases que se siguen en el tratamiento de la esquizofrenia. 2. A la ruptura de la unidad de la persona y la modificación de su personalidad. 3. Al mantenimiento de la unidad de la persona y el surgimiento de contenidos con la personalidad previa. 4. A las fases que tiene la esquizofrenia. Fase aguda, de estabilización y estable. Respuesta correcta, 2. A la ruptura de la unidad de la persona y la modificación de su personalidad. 217. En relación a los modelos etiológicos sobre la esquizofrenia, ¿qué autores desarrollan el modelo cuyo supuesto básico es que, para producirse la esquizofrenia, debe darse la interacción de una vulnerabilidad individual del sujeto y el estrés sufrido por él mismo? 1. Singer y Wine. 2. Fromm y Reichmann. 3. Wing, Brown, Monk y Casters. 4. Zubin y Spring. Respuesta correcta, 4. Zubin y Spring. 218. Indica la opción correcta en relación al tiempo necesario de cumplimiento de los criterios para realizar el diagnóstico DSM-5 de los siguientes trastornos. 1. Al menos 6 meses, incluyendo un mes de síntomas negativos exclusivamente para el diagnóstico de esquizofrenia. 2. Al menos un mes, pero menos de 6 meses para el diagnóstico de trastorno esquizofreniforme. 3. Al menos 3 meses para el trastorno delirante. 4. Al menos un día, pero menos de una semana para el trastorno psicótico breve. 219. Respuesta correcta, 2. Al menos un mes, pero menos de 6 meses para el diagnóstico de trastorno esquizofreniforme. 219. ¿Cuál de estos factores puede considerarse de buen pronóstico para el trastorno de esquizofrenia? 1. Inicio insidioso. 2. Comienzo precoz. 3. Historia familiar de trastornos del estado de ánimo. 4. Sintomatología negativa. Respuesta correcta, 3. Historia familiar de trastornos del estado de ánimo. 220. ¿Cuál de las siguientes escalas no se utiliza para evaluar la esquizofrenia? 1. PANSS. 2. CIDI. 3. Índice de Katz. 4. SCID. Respuesta correcta, 3. Índice de Katz.